Según Bernard Reitel, podemos definir una frontera como un sistema de control poderoso más o menos explícito, cuyo objeto primario es el de proteger, pero también dejar circular filtrándola y deduciéndola. Con base a esto, podemos asociar la película del niño de la pijama de rayas, la cual se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración donde encerraban a los judíos. En esta película podemos identificar varias fronteras, pero no solamente geográficas, sino también culturales, políticas y psicológicas. La película nos presenta, a través del protagonista Bruno, cómo una frontera puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un individuo. Bruno es un niño inocente y sumamente curioso, hijo de un militar nazi de alto rango. Al inicio de la película, la familia se ve en la necesidad de mudarse a Auschwitz. A partir de la llegada a su nueva casa, Bruno comienza a ser sujeto a múltiples fronteras, incluso dentro de su propia habitación. Analizaremos 4 tipos de fronteras que se denotan en la película, como lo son fronteras culturales, política geográfica, psicológicas y socioeconómicas. Prepárate para este gran análisis, en donde podemos observar cómo es realmente una frontera y los efectos que ésta trae. En la película del niño con pijama de rayas, la frontera geográfica política está reflejada en cada momento, debido a la situación histórica política en la que ésta está situada en la Gran Segunda Guerra Mundial. Dado que el conflicto de la Segunda Guerra Mundial fue causada por la búsqueda del poder político y control del territorio de toda Europa y el Pacífico, hubo invasiones a estos territorios, muertes, un genocidio impresionante, todo por creencias religiosas que otras personas profesaban. Es importante mencionar esto debido a que, como se mencionó antes, ese fue el pasaje histórico en el que la película está contextualizada. Ahora, hablando y analizando directamente la película, la frontera geográfica política es muy evidente en el momento en que los dos niños protagonistas, Bruno y Samuel, se ven por primera vez. En esta escena, Bruno, el niño alemán, está libremente corriendo por el bosque, sin ninguna preocupación ni restricción, simplemente disfrutando de la vida, como realmente debe vivir un niño. En esta parte de la película existe una frontera física, un alambrado que separa a ambos niños de dos circunstancias sumamente distintas, que representa una frontera geográfica, porque delimita físicamente un territorio de otro. Por el otro lado del alambrado está Samuel, un niño judío, el cual se encuentra en un campo de concentración donde se ve forzado a trabajar en condiciones inhumanas, en otras palabras, esclavitud. La frontera política está presente porque, sin importar que los dos sean niños, seres humanos, que teóricamente, por el simple hecho de ser humanos, son acreedores a los mismos derechos, y en estos derechos el más importante, el ser feliz. Pero, dadas las circunstancias que atraviesa Europa y el pueblo judío en ese momento, políticamente los dos niños tienen derechos diferentes. Es importante que ambos niños, siendo inocentes y totalmente ajenos al conflicto político que se desarrolla en ese momento, deben vivir en circunstancias tan diferentes, delimitadas por esta frontera. Hablando de circunstancias socioeconómicas, en la película están muy marcadas. Hablando de una forma muy general, para empezar, los alemanes, mejor dicho, los nazis, viven con una solvencia económica impresionante, lleno de lujos y servicios. Por el otro lado, se encuentra el contraste total. Los judíos viven en condiciones infrahumanas, con una carencia económica impresionante, sometidos a la esclavitud, obligados a brindar servicios a los alemanes sin razón real, sino por una razón fabricada llena de ideología y hambre de poder. Ahora, analizando directamente la película, existen muchas escenas en las cuales se manifiestan las fronteras socioeconómicas, pero hubo una en específico que nos llamó la atención por la profundidad y el significado que conlleva. Esta escena que analizaremos es en la que Bruno se encuentra en su casa, la cual es grande, lujosa, en medio del bosque, a pocos kilómetros del campo de concentración donde se encuentra Samuel, secando los vasos de vidrio, y ellos tienen una plática en la cual se menciona que su estatus social son diferentes. La frontera es evidente, ambos personajes son niños, pero con diferencia que uno es sirviente del otro. Todo porque uno de los niños es miembro de una familia nazi, con gran importancia dentro del ejército alemán. Por su contraparte está Samuel, un niño judío, que por el simple hecho de ser judío, Samuel es regañado por hablar con Bruno. Ahí está la frontera. ¿Por qué es regañado Samuel si ambos son niños? Esta parte de la película me resulta impactante porque ambos son niños inocentes y a pesar de que existen fronteras económicas y sociales, la película hace resaltar que esto realmente no importa en la naturaleza del ser humano. Los niños, por ser inocentes e ignorantes de las razones por las cuales viven circunstancias diferentes, pueden hablar y forjar una amistad. Rod,
el jerarca de la familia, un militar de alto rango con servicio militar de Hitler. Luce siempre orgulloso de su labor y hace todo lo posible por contagiar esta pasión nazi a sus hijos y a su esposa. Incluso contrata a un maestro para que les enseñe a sus hijos todo acerca del movimiento del crecimiento que buscaba Adolfo Hitler. Los hijos por naturaleza admiran a sus padres, imitan sus gestos e ideologías y casi siempre buscan su aprobación. En el desarrollo de la película se observa cómo Gretel, la hermana mayor, se convierte en una ferviente seguidora del régimen nazi, tratando de emular a su padre. A pesar de que su madre y su abuela se mostraban en desacuerdo con el régimen, Gretel tapizó su cuarto con insignias y logotipos de los nazis. Esta frontera o condicionamiento impuesto por el padre no llega a las entrañas de Bruno, un niño bondadoso e inocente que solo buscaba sobreponerse a la aburrición que representaba en su nueva casa, en Auschwitz. La carencia de fronteras psicológicas hace que Bruno y Shmuel sean excelentes amigos. Gran parte de los alemanes nacidos en esta época crecían con ese condicionamiento o frontera. Es sumamente complicado cambiar la ideología de alguien cuyo criterio está basado en lo que profesa su familia, su líder político y prácticamente el país entero. Bruno representa a todos aquellos alemanes que, inmersos en esta terrible guerra, pudieron aislarse a estas fronteras y reconocer las atrocidades cometidas por sus compatriotas, darse cuenta del nacionalismo irracional que discriminaba a los judíos. Las fronteras culturales son los límites que unen o separan, enfrentan o acercan a dos o más culturas. Según el reconocido periodista español Felipe Sagún, toda comunidad necesita unas fronteras que delimiten su ámbito de acción y una serie de valores que garanticen su coherencia y den legitimidad y significado a sus instituciones y dirigentes. En esta película se aprecia uno de los conflictos raciales más extraordinarios de todos los tiempos. El antisemitismo no fue inventado por Hitler, sino fue acuñado cientos de años por otros hombres influyentes, sobre todo alemanes y austriacos. La comunidad judía había sido discriminada desde principios de siglo, e incluso algunas décadas previo al ascenso de Hitler, hubo brotes importantes de violencia antisemita. Un supuesto argumento para entender el poder de convencimiento de Hitler es que no solamente discriminaba a los judíos. Hitler estaba convencido que los alemanes eran parte de una raza superior. Según él, los alemanes estaban entre los pueblos de razas superiores y los judíos inferiores, y así tenía la misma opinión sobre otros pueblos, que según él estaban destinados a ser dominados. Hitler también pensaba que el pueblo alemán solo podía ser fuerte si su raza era pura, lo cual trajo como consecuencia que las personas con enfermedades hereditarias eran consideradas perjudiciales para la raza. Entre ellos se encontraban no solo personas con una discapacidad física o mental, sino también alcohólicos y criminales incorregibles. Las fronteras culturales que podemos observar en esta película son esta carga social discriminatoria que había arrastrado el pueblo alemán desde hace muchos años antes. En la película podemos ver que no todos comulgaban con las ideas antisemitas radicales de Hitler. Sin embargo, la gran mayoría de la comunidad teutona estaba de acuerdo con medidas de presión económica, comercial y jurídica en contra de los judíos. Muchos culpaban irracionalmente a los judíos por la derrota en la Primera Guerra Mundial, pero en general la mayoría solo sentía envidia por la unidad que existía entre esta comunidad y lo exitosos que eran en el ámbito empresarial. Después del análisis realizado, se confirma que una frontera es más que solo una delimitación territorial, y puede tener efectos permanentes y devastadores, como lo observamos al final de la película. En la actualidad, poco a poco se vuelve más común aceptar las diferencias que pueden existir entre unos y otros, ya sea por religión, raza, preferencia sexual o simplemente por tener ideales diferentes. Pero lo anterior no significa que ya no exista ese tipo de fronteras que separan y marginalizan, sino todo lo contrario. Se pueden encontrar fronteras en todas partes y de todas las formas.